La Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente y la Alianza Pueblo Unido por la Vida elaboraron una propuesta sobre la Caja del Seguro Social, una propuesta de ley que fue presentada a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social y que ha sido impedida que se presente por parte de estos diputados. Se están comportando de la misma manera que se comportó el Ejecutivo en la presidencia cuando presentamos distintas organizaciones nuestras propuestas y existió el criterio unificado de las organizaciones sociales de que se regresara al sistema de reparto definido, al sistema solidario, y oponiéndonos a la privatización de los fondos de la Caja del Seguro Social, a la privatización de la Caja del Seguro Social y sus servicios, así como a las cuentas individuales. La única organización que presentó esa propuesta de cuentas individuales fue el sector empresarial y terminó siendo aprobada por el señor Dino Mon, el señor Chapman, el señor Ernesto Boy Galindo y, por supuesto, el señor presidente José Raúl Mulino. En distintos momentos presentamos documentación, así lo hicimos en la presidencia también, hicimos nuestra sustentación técnica, pese a que el señor presidente insiste que el movimiento social no tiene sustentación técnica de la propuesta. E insistimos ante la comisión de la Asamblea que se nos permitiera hacer esa presentación, también fue infructuoso. Y ahora todo indica que están en una especie de componenda entre las bancadas para efectos de imponer una ley que es contraria a los intereses del movimiento social. Aquí nuevamente vamos a insistir en la sustentación técnica de nuestra propuesta, que repito, fue presentada en formato de ley a través de dos diputados de la Asamblea, la diputada Walkiria Chandler y la diputada Brenes, pero se les impidió que la presentaran de manera coercitiva, incluso la participación de la presidenta de la Asamblea, Bernal, bajó a la comisión para impedir que eso ocurriera. En esto fueron cómplices todos los miembros de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social. Con esto estamos señalando que el movimiento social ha hecho todo lo que es necesario, todo lo que está a su alcance para efectos de que se discuta científicamente el tema y no se trate de componendas políticas como todo indica que va a ocurrir. Pero insistimos en esta propuesta técnica, así que ahora vamos a presentar los resultados de la propuesta del movimiento social que se sustenta en la necesidad de regresar al sistema de reparto definido, al sistema solidario, que no se aumente la edad de jubilación, que se permitan mejores pensiones, incluyendo tasas de reemplazo mejores, que posibilite que las personas se jubilen de mejor manera de lo que lo están haciendo ahora. Y por supuesto nos oponemos a la privatización de las cuentas, la creación de cuentas individuales, la privatización de cualquier tipo de servicio de salud. Instamos a que se produzca un sistema de pensiones, un sistema de seguridad social que responda a las necesidades del pueblo panameño. No se puede decir que el movimiento social no tiene propuesta y que no ha sustentado. Que no lo quieren escuchar es otra cosa. Que quieren imponer sus criterios basados en intereses de poder económico, que les interesa a sí mismo hacerse de las reservas de la Caja del Seguro Social, es otra cosa. Eso así es como está actuando hoy día la Asamblea, la comisión que hace el primer debate y que nosotros insistimos en que es necesario que eso se modifique. Tenemos pocas esperanzas, en lo personal tengo pocas esperanzas de que eso ocurra, pero nosotros necesitamos seguir insistiendo que se escuche las propuestas del movimiento social que técnicamente están sustentadas. Aquí vamos a recurrir a la documentación que nos pudo facilitar la OIT. Como se sabe, la OIT es un organismo tripartito y como tal forma parte de los trabajadores, los empresarios y el gobierno. Y el movimiento obrero, a través de CONUSI y algunos sectores de CONATO,
solicitaron a la OIT que pudiera presentarnos los escenarios que el movimiento social estaba planteando como alternativa al sistema de pensiones del país, dado que ellos contaban con la base de datos de la Caja del Seguro Social, porque realizaron un estudio en el año 2021 y para ello tuvieron que hacer una depuración de la base de datos. La primera solicitud que se le hizo a la OIT fue que hiciera el escenario del gobierno. La propuesta del gobierno, la que está concretada en el proyecto de ley 163, que luego de muchas insistencias de algunos diputados de la comisión, que el gobierno, el señor Dinomón, presentara junto al señor Chapman la sustentación financiera, el modelo con el cual sustentaba el proyecto de ley, se entregó una serie de documentos que plantean que efectivamente la propuesta del gobierno señala que el PIB corriente va a crecer al 4% anual de aquí al año 2108. Esto supone una inflación de 1,5 y en consecuencia un Producto Interno Bruto real de 2,5, que nosotros hemos señalado que esto es un embuste, esto es una artimaña del gobierno que está subestimando el Producto Interno Bruto, porque esto supondría un crecimiento de la economía en términos reales de 2,5%, crecimiento que Panamá solo ha tenido en los periodos de crisis. Los salarios, ellos plantean que se aumentarán al ritmo de la inflación, 1,5%, y proponen que la patronal aumente su participación en 3 puntos porcentuales y un aporte del Estado de 1,17% del Producto Interno Bruto. Esa fue la primera solicitud que le hicimos a la UT y aquí están los resultados. Esos resultados señalan la línea azul, la que está más abajo, es un escenario en el cual se unifican los sistemas, es decir, la solicitud que el movimiento social le hizo a la OIT para escenificar las distintas condiciones que tanto el gobierno como los movimientos sociales estábamos planteando, se basa en el que se unifiquen los sistemas en el sistema de reparto definido. Ese primer escenario solo contiene esa unificación de los sistemas, el incremento de la inflación de 1,5 y el de los salarios de 1,5. Ese es el escenario y por supuesto produce enormes déficits. Luego se añadió a ese escenario el aumento de 3 puntos porcentuales del gobierno y eso hizo una mejoría, que es la segunda gráfica de abajo hacia arriba, y luego a ese escenario se le añadió el 1,17% del Producto Interno Bruto separado, es decir, el escenario 2 más el aporte del gobierno sin el aporte del patrono y mejora significativamente. Cuando se hace la unificación de las tres medidas, entonces resulta un saldo positivo al año 2095. El horizonte de la OIT es hasta el año 2095. El horizonte que presentó el gobierno es hasta el año 2108. Así que hemos unificado toda la comparación en función del año 2095. Y aquí, después de hacer esta modificación, la propuesta del gobierno, unificando los sistemas por el sistema de reparto definido, el sistema solidario, hace posible su sustentabilidad, produciendo un superávit de 32 mil millones de dólares al año 2095. Sin embargo, esa situación no se ve tan claramente en la gráfica. Así que lo que hicimos fue separar esa gráfica. Fíjense que se trata de la misma gráfica, 32 mil 20 millones, y acá también aparece 32 mil 20 millones. Se trata de la misma gráfica y los mismos supuestos que anteriormente señalamos. Claramente hay un periodo de déficit aquí y ese déficit se muestra al lado derecho, los resaltos en amarillo. Del año 2075 al año 2089 habrían déficit. Pero como señalamos,
claramente que aquí el Producto Interno Bruto está subestimado. Así que luego de hacer, primero debemos estar claros que la propuesta que está haciendo el gobierno a través del 163 y en la documentación que presentó a la comisión, a los diputados, que es lo que plantean estos escenarios que aquí señalamos, el sistema tendría déficit unificando los dos programas, el mixto y el sistema solidario, en uno solo, en el sistema solidario, habría un periodo de déficit de 2075 al 2089. Pero como señalamos, aquí el problema está en que el Producto Interno Bruto está subestimado en 4%. Así que la segunda fase que nosotros hicimos a la OIT es que produjera un escenario menos pesimista e incorporara una variación del Producto Interno Bruto en el escenario. Y luego, entonces, luego de hacer eso, la OIT produjo este resultado, ¿verdad? Ahora se trata, fíjense, de la misma información, ¿verdad? Se unifica el sistema de reparto definido con el mixto, se añade el incremento de salario de 1,5 y de inflación 1,5, las 3 unidades porcentuales del sector privado, del sector patronal, y el 1,17 del aporte del gobierno. Pero se cambia el Producto Interno Bruto al 5%. Y eso resulta en un superávit para el año 2095 de 2.4 billones de dólares. Es decir, la misma propuesta que está haciendo el gobierno, unificando los sistemas en el sistema solidario, que permite, repito, mejores pensiones que las cuentas individuales, haría posible la sustentabilidad del sistema de 2.4 billones. Es decir, uno se pregunta, bueno, ¿por qué hacen esta subestimación? Precisamente porque, obviamente, si hacen un PIB más realista, la pregunta sería, bueno, ¿y entonces por qué hacer cuentas individuales? Si es posible sustentar el sistema basado en el sistema solidario. Luego de eso, le pedimos a la OIT que incorporara otros elementos. Y es lo que mostramos aquí. Aquí, en este escenario, le pedimos a la OIT que corriera los mismos datos, pero modificando la distribución del ingreso. Hemos dicho, la propuesta que está presentando el señor Dinomón y el señor Chapman supone que la participación de los sueldos y salarios en el Producto Interno Bruto llegará a ser en el año 2108 3% del Producto Interno Bruto. Y hemos insistido en que eso es un planteamiento, un escenario sumamente pesimista y que eso supondría una confrontación social enorme, porque no habría pueblo alguno que soporte semejante concentración de la riqueza. Por eso nosotros señalábamos que era necesario que cualquier escenario que se planteara para la seguridad social debía considerar expectativas de cómo iba a ser la distribución del ingreso. Es decir, poníamos en discusión el modelo económico, que el modelo económico que nosotros hemos estado desarrollando, un modelo neoliberal, ha producido la mayor concentración de la riqueza que jamás haya tenido Panamá y ha producido desigualdad social. Entonces le solicitamos a la OIT que incorporara ese elemento de política de distribución del ingreso y que por lo menos la distribución del ingreso se mantuviera al nivel del 2023, que es de 22,7%. Y efectivamente así lo hizo la OIT. Y entonces aquí tenemos los resultados. En esas circunstancias, debido a que ahora los trabajadores tienen mejores salarios, pues obviamente tienen mejores posibilidades de cotizar y las reservas aumentarían a 5.4 billones de dólares. Eso en una condición donde el Producto Interno Bruto a valores corrientes es apenas del 5%. Nosotros hemos mostrado que históricamente el Producto Interno Bruto de Panamá, tanto a valores reales como a valores corrientes,
supera ese 5%. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos el crecimiento del Producto Interno Bruto 1946 al 2023. A valores corrientes el promedio geométrico es 7,7%, a valores reales 4,8%. Si nosotros consideramos otra condición de otro periodo, por ejemplo, 1996 al 2023, tenemos esta condición del Producto Interno Bruto. 8,5% a valores corrientes, 5,6% a valores reales. Por eso nosotros insistimos que la propuesta que está haciendo el señor Dinomón subestima el Producto Interno Bruto para ocultar cosas. Y lo que quiere ocultar es que efectivamente en mejores condiciones de crecimiento de la economía, pues las reservas van a crecer de manera impresionante, que habría posibilidades de mejorarle las pensiones a todos los trabajadores de este país, que las tasas de reemplazo se mejoren y no necesariamente tenerla que canalizar hacia los sectores privados, como es la propuesta del señor Dinomón, señor Chapman y del Ejecutivo. Por eso insistimos que no es cierto que el movimiento social no tiene propuestas y que no las haya sustentado. Pero además, insistimos que es necesario rechazar las cuentas individuales, la privatización de los fondos y de la caja del Seguro Social. Pero que además es posible y necesario regresar al sistema solidario, que permite mejores pensiones y que su sostenibilidad en el tiempo es posible, como aquí lo hemos demostrado. Pero que además es necesario fortalecer el fondo de reserva. Y ese conjunto de medidas para fortalecerlo lo hemos presentado a través de la diputada Alexandra Brenes y Walkiria Chandler, el movimiento de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, y que presenta una diversidad de medidas para fortalecer este fondo. Y ahora, en la actual coyuntura, sobre el tema del canal y las arremetidas del gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump y el señor Marco Rubio, que recientemente nos visita, se hace urgente también que el pueblo panameño sienta que los ingresos del canal son para su beneficio y no para los grupos de poder económico como hasta ahora ha ocurrido. Debo recordar que después de la invasión estadounidense y el gobierno del triunvirato que tomó posesión en una base militar estadounidense, cuando el señor Raúl Mulino también era parte del gobierno, el señor Mario Boy Galindo, el hermano del actual ministro de Salud, junto a su primo, también primo del ministro de Salud actual, Mario Galindo de Urtemate, presentaron una propuesta de ley que fue aprobada en diciembre de 1991, que le exoneró el 40% del impuesto sobre la renta a las grandes corporaciones. Las empresas que declaraban ganancias por encima del millón de balboa, se les redujo el impuesto sobre la renta en 40%. Eso lo promovió Boy Galindo y Mario Galindo de Urtemate con el gobierno de Endara, Guillermo Ford y Arias Calderón. Esa modificación significó que progresivamente la participación tributaria tendiera a disminuir. Y la renta sustituta a esa reducción de las recaudaciones tributarias lo empezó a constituir el Canal de Panamá después de su reversión. El gobierno Martinelli, de la cual el señor Mulino también formó parte, terminó por reducir el impuesto sobre la renta a una tasa fija del 25%, pero que además no pagan el 25% por toda una serie de otras exoneraciones que existen. Por ello, insistimos en que parte de los ingresos del canal deben contribuir a fortalecer el fondo de pensiones para todos los panameños y que los panameños sientan que efectivamente el canal, los ingresos del canal le benefician en algo.
Insistimos la necesidad de regresar al sistema de reparto definido, al sistema solidario, que posibilita mejores pensiones y que, como aquí hemos demostrado, es factible que esas pensiones aumenten en el tiempo y que le demos una mejor vida a todos los panameños.